Humano Derecho Radio Estación presenta. Bienvenidos a El Miope en Radio, un espacio de entrevistas a figuras de la música, el cine, el teatro, la literatura, la danza, artes plásticas y demás manifestaciones artísticas. Soy Humberto Sánchez Amaya y te invito a que te relajes y escuches. Y si te animas, puedes impulsar este lugar de diálogo a través de la cuenta en Patreon, El Miope Cultura. De todas formas, abajo en la descripción encontrarás el link, un pequeño impulso para mantener estos lugares de encuentro y para compartir. Y me encuentro acá en el estudio con Andrea Paola, cantante, maestra, historiadora, productora de eventos. Forma parte del proyecto Torre de Grillos junto con el mandolinista Jorge Torres, además de fundadora del programa educativo Mi Juguete es Canción. En 2021 editó su álbum como solista llamado Cantos de Miguel Romero. Ahora, en 2024, presenta Los Caminos de la Sal. Un álbum testimonio de vida, introspectivo, presente y pasado, un repaso del camino con todos sus sabores. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, Humberto. Bueno, contentísima de estar aquí hablando contigo, hablando de este disco tan querido, este disco que para mí representa como una nueva etapa en mi carrera. Claro. ¿Cuánto tiempo? Estas canciones se tomaron su tiempo, por lo que veo, o fue algo así que surgió de una, había que soltar todo. No, estas canciones han venido construyéndose desde hace muchos años. Es mi primer disco que hago con solo repertorio original. El primero combinaba el repertorio original con algunos estándares, luego sacamos el de La Torre de Grillos también, que era música infantil. Y esta es primera vez que hago música original y tiene como varios periodos, ¿no? Hay cosas muy antiguas que tienen que ver, por ejemplo, La Malagueña, que es una letra que escribí en la adolescencia. Okay. Hay cosas que vienen de clases de composición, por ejemplo, con la colombiana Marta Gómez, como junto con Marta estuve viendo unas clases y varias cosas de este repertorio nacen en ese periodo. También algunas clases con Henry Martínez, la influencia de Aquiles también. O sea, es un repertorio que tiene muchos años construyéndose. Y bueno, nos sentamos a revisar de ese repertorio qué quería decir. Hay cosas que surgieron, por ejemplo, en la pandemia, cosas que son posteriores. Por ejemplo, hay un tema que dedico a Aquiles también. Entonces, es un resumen como quizá de los últimos, 17 años de mi vida. Más o menos. Pero entiendo, por ejemplo, que la canción que le da título al disco, Los Caminos de la Sal, lo leí en la reseña de Gerardo Guarache, que surge de un proyecto con Salvaía, ¿no? Que surge como un punto de partida, pero cómo eso, si es del todo así, cómo eso se termina en un camino que termina siendo tu álbum quizás más conceptual, y no sé si estás de acuerdo conmigo en eso. Sí, mira, es muy curioso porque yo siento que las canciones tienen alma propia. Y Otilio lo decía, Otilio Belíndez decía que uno era como un canal. Okay. Un canal por el que las cosas hablaban. En efecto, en la pandemia nos llama esta marca de sal porque iban a hacer un relanzamiento y bueno, el productor de relanzamiento nos marca y nos dice, mira, tienes que hacer un repertorio que todo hable de sal. Y te pregunto, ¿cuántas canciones que traten de sal conoces, no? Claro, si hacemos un ejercicio y empezamos a escuchar, sí, claro, hay un montón de música porque es que la sal está en todo en nuestra vida, pero no encontraba. Entonces me puse a leer, hice lo propio que hace un investigador, me puse a leer. Me puse a pensar incluso lo que representa la sal para nosotros y escribí unas décimas y las decidí hacer en forma de décima zuliana. Okay. Al final nuestra participación musical no se dio y me quedó esa canción, y cuando armo el repertorio del disco me doy cuenta que la sal era un elemento de cohesión, que el agua era un elemento de cohesión, claro, en mi música. Y me empecé a explorar muchísimo más adentro el porqué de esto, ¿no? Yo, al igual que tantos venezolanos, vengo del movimiento migratorio de europeos a Venezuela. Yo crecí en La Guaira. Para nosotros el agua es un elemento recurrente. Empezamos a explorar fotografías familiares y toda nuestra vida gira alrededor del agua. El agua con sal, el olor a sal, para mí es el olor a casa, es el olor a la familia. Esos caminos de la sal inicialmente eran rutas de comercialización, pero así es como el ser humano comenzó a probar su suerte, comenzó a mejorar su suerte. ¿Y qué es la migración? Claro. Sino eso, ¿no? Probar la suerte. Probar la suerte. Entonces, en ese momento entendí que ese disco no podía llamarse de otra manera. Fíjate que hablabas de Vargas y
entiendo que eras una niña todavía cuando ocurre la tragedia, de la que se van a cumplir ahorita en diciembre de 25 años. Y la primera canción es un testimonio de ese momento histórico, pero desde una perspectiva muy, muy personal, ¿no? El instante arrugado es eso. Y ese es tu manifiesto para el abreboca, ¿no? De todo lo que va a venir después en este álbum. Correcto, esa canción también surge en medio de las clases de composición con Marta Gómez. Ella tenía el hábito de agarrar 2 palabras al azar, así de 2 bolsitas de palabras, y bueno, haz algo con esto. Mientras el medio 3 era instante arrugado sin atardeceres. Y yo tenía una semana para escribir algo. Ok, wow. Y entonces, bueno, fue curioso porque lo que salió fue ese tema y fue además bellísimo porque le tuve que explicar a Marta que es un Cristo fue para nosotros. Claro. Y obviamente es una canción que está llena de imágenes de la infancia, de imágenes de aquella noche de 15 para 16 de diciembre. Y yo siento que ahí yo terminé de sacarme eso que estaba por dentro, Es una doliente. canción bastante poderosa en eso, ¿no? Porque se siente todo lo ocurrido, pero entendiendo la perspectiva de una niña. Es una sí. Y me llama mucho la atención el rol también de Jorge Torres aquí en la mandolina. No sé si estoy en lo cierto, pero su mandolina me evoca una lluvia. Mira, hay puede como ser. como si fueran unas gotas que poco a poco van. Bueno, lo sabemos, Jorge es un genio. Pues. Entonces, los arreglos de Jorge en general para este disco a mí me parecen. También me pasó algo muy, muy bello porque es un repertorio que hemos venido madurando, hemos venido presentando y yo creo que también eso se siente en este disco. Es un repertorio que el grupo se sabe. Claro. Y se siente. Pero cuando tú estás metido en la dinámica, tú tienes una percepción auditiva de la música y claro, la oyes, la entiendes y te estás comunicando con el resto de los músicos. Cuando lo escuchas desde afuera, es que empiezas a entender lo que cada uno está aportando. Y ha sido para mí poderosísimo ver no solo el trabajo de Jorge, que sí es muy conceptual, que se alinea mucho con lo que yo he querido decir, sino también los aportes que hacen cada uno. Rolando Canónico, que en esta ocasión se incorpora. Los aportes de Rolando Canónico son impresionantes en este disco. ¿En cuánto tiempo se grabó este álbum? 2 años. 2 años. ¿Desde el 2021 por ahí? Sí, comenzamos en 2021. ¿Por qué te ríes? Porque es muy largo el proceso de los discos. No, pero yo debo de verdad agradecerle muchísimo a Chimarra, a Jan Sánchez, porque sin el apoyo de Jan y el equipo que hace vida en su estudio de grabación, este álbum no sería posible. Nos grabó Javier Gerardino, que para mí es el ingeniero de grabación más bello que hay en la vida en este momento en el país. Es una persona que te hace sentir en confianza, muy profesional. O sea, no hay nadie más cómodo para grabar en este momento para mí que con Javier. Y luego está el trabajo de mezcla de Jan, que es tan exquisito, ¿no? Fíjate que si bien hay canciones que tú rescatas de tu adolescencia, letras, líneas que vienen de esa época, hay un momento que considero clave que es la pandemia, ese momento en el que, no lo voy a llamar ocio en el que estábamos, pero sí un momento en el que hubo una pausa en nuestras vidas y nos dedicamos como quizás a indagar en otras cosas, ¿no? Y en ese proceso de indagación siento que recoges todo eso que estaba por ahí quizás engavetado, guardado. Y viene un disco que incluso habla de las ausencias. De hecho hay una canción, Itinerario de su ausencia, que es en la canción A quien no está, y contrasta mucho quizás con los cantos de Emilio Romero, que es un disco que desde la primera canción para ti, que es una dedicatoria, es un disco de jolgorio, sobre todo en esos primeros temas, un disco de fiesta, de celebración, a pesar de que se lanzó en pandemia. Exactamente, pero aquí vinimos de otro proceso mucho más introspectivo. Es como un disco, no sé si un disco terapia, un disco diván. Sí, bueno, a mí me da mucha risa porque yo no sé qué le pasa a mis discos que terminan saliendo en unos momentos rarísimos, de verdad. Pero bueno, ellos son así y los discos también tienen vida propia. Sin duda, Cantos de Emilio Romero es un disco más cándido, muchísimo más cándido. Y Los Caminos de la Sal es un disco nostálgico. Yo creo que lo que hemos vivido los venezolanos los últimos años nos ha hecho abrazar muchísimo nuestra nostalgia. Que yo creo que es una nostalgia que siempre ha estado ahí. Tiene que haber estado ahí, claro, por cómo ha sido nuestra historia y que nosotros recurrentemente, yo también soy una echadora de broma como todos los venezolanos, claro. No quiero que esto se malinterprete, pero nosotros hemos vivido en negación de nuestra nostalgia. Y si uno hace una visión muy general de qué están hablando los nuevos cantautores, hay mucha nostalgia en lo que estamos haciendo y no es una nostalgia buscada, sencillamente es que bueno, es algo que estamos sintiendo. ¿Y por qué crees tú que es esa negación de la nostalgia? Bueno, porque somos el pueblo más feliz del mundo. Okay. Entonces, claro, es como, ¿cómo vamos a ser nosotros gente nostálgica si nosotros de todo hacemos un chiste? Es verdad, de todo hacemos un chiste.
Pero mira, nosotros también somos producto de gente que dejó su tierra, de un proceso histórico que fue muy complicado, y todo lo que ha sido la ruta de Venezuela, ¿no? En el tiempo. Entonces yo creo que nuestra receta cultural tiene mucha alegría, que esa es nuestra resiliencia. Ese es nuestro elemento de resiliencia, pero también tiene una nostalgia ahí que finalmente la estamos viendo a la cara. Claro, fíjate una cosa también que veo en este álbum, es como una cédula de identidad que va más allá, una reafirmación de tu ser. Porque para mí el agua es una presentación, ¿no? De aceptación de lo que eres, pero también incluso en algunos momentos como una advertencia, ¿no? Agua mansa, agua brava, ¿no? Está esa dualidad constante de todo ser humano. Y fíjate que ahorita me dices que Malagueña es una canción de tu adolescencia. Yo en mi interpretación lo había visto como una reconciliación con el agua o con el mar. Pero fíjate tú cómo ese canto de tu adolescencia a lo que veías, lo veo yo ahora en un presente después de lo que, por ejemplo, vemos un instante arrugado como una reconciliación a lo que en un momento generó miedo. Sí, esa Malagueña es curiosa porque el último verso, que es el verso que habla de esa reconciliación, es de Jorge. Okay. Ese último verso es de Jorge y con la Malagueña me pasó. Con la Malagueña fue la primera canción o la primera letra, porque no en el disco hay letras mías adaptadas a formas. Okay. Hay poemas adaptados por mí a la música y temas que son música y letra mía. Y la primera vez en mi vida que yo escuché un poema mío musicalizado fue con la Malagueña. Okay. Y Jorge me la presentó grabada y él le agregó ese último verso. Okay. Porque él decía precisamente que la evolución de ese ser humano iba hacia la esperanza. Ok, claro. Y no hay esperanza sino reconciliación. Entonces, esa reconciliación. Y bueno, fue la primera vez que yo escuché y digo, oye, como que sí funciona, ¿no? Porque bueno, también esto de abrazarse a uno como creador de canciones no es sencillo. O sea, sobre todo porque uno viene como de referentes muy altos. Ok. O sea, aquí Venezuela en tu caso, es bueno, un Marta, país, Cecilia. Y bueno, y de creadores de canciones en Venezuela tenemos a Henry. O sea, Henry que es tan top, ¿no? Aquiles, Enrique Hidalgo, Luis Mariano, Tilio, Simón. Uno ha crecido escuchando eso en el circuito de las mujeres. Marta Gómez, Connie Méndez, venezolana, que Connie, digamos que es aparentemente más sencilla, pero la narrativa de Connie es impecable, como ella es una cuentista espectacular en las canciones, Chabuca Granda, ¿no? Entonces, claro, empezar a uno a hacer canciones es inevitable que al principio del proceso uno no se lo crea. Claro. Entonces, es bonito porque al final del día es como, mira, esto es lo que yo soy. Y es lo que soy en este momento. Fíjate, es curioso esto porque están esas claras referencias, ¿no? que acabas de nombrar de la canción, de la escritura, de ser letrista, ¿no? Pero tú tienes una trayectoria que cada vez se afianza más. Claro, son otros tiempos que quizás son más adversos. Los tiempos del 2024, tus tiempos no son los tiempos de Connie, no. Quizás eran más. O los tiempos de Simón en los 70, en los 80, cuando se afianzó su carrera. Pero está ahí, no solamente como cantante, sino también como productora, como maestra, porque ya hay una generación que te tiene a ti como referencia. No sé en qué momento tú ves, estás consciente de ese recorrido, de ese camino. Mira, yo no pienso demasiado en eso. Eso está. Y digamos que se medio aterriza cuando me doy cuenta que la madurez del disco, pues cuando lo oigo y digo, bueno, esto es un disco más maduro y por supuesto ya no tengo 2 días trabajando con la música y quizá en eso sí tengo algo en común con Connie. Connie era todera también, entonces a mí me ha tocado ser todera, la vida me ha puesto, la música me ha puesto en muchos escenarios. Y bueno, chévere, yo los he abrazado, los he disfrutado y además que quienes me conocen saben, soy extremadamente apasionada con todo lo que hago. Y todo lo que he tenido que hacer con la música lo he asumido con muchísima entrega. Supongo, no lo sé, de verdad no pienso en ello, no sé si soy o no una referencia para otro, no es una cosa en la que me detengo a pensar. Pero fíjate que quizás ocurre como muchos profesionales en distintas áreas que esa capacidad todera en la que uno sale bien librado, o cree uno que salió bien librado, siente que quizás en algún momento dejaste que, oye, pero quizás no le estoy dedicando el 100% a la canción o al disco o a la música, ¿no? Pero yo creo que aquí con este álbum se derrumba todo eso. Sí, yo, de hecho, a lo que más me he dedicado en los últimos tiempos es a ser maestra. Que amo ser maestra. Creo que
es la clave de la construcción social. Se ha dicho, se ha hablado mucho de esto y es la realidad, es la clave de la construcción social. Tengo rato que no produzco mucho y creo que eso ha sido también clave para encontrarme más con mi lado más creativo. He trabajado mucho en los últimos tiempos también como generadora de ideas en otros espacios y eso se pone al servicio de la canción. Claro. Entonces, sin duda sí hay un momento de la vida que tú dices, bueno, ¿qué es lo que vas a hacer? Y cuando empiezas a tomar esa decisión, el camino se va sirviendo también para eso. Para quienes escuchan, en Mi Juguete Canción tiene su sede aquí cerca donde estamos grabando, en la calle Caurimar. En Caurimar, sí. Aquí en Colinas de Bellomonte. Es un espacio enorme con una vista genial desde una terraza, es un balcón gigante y ahí surge todo tipo de actividades, desde la pedagogía hasta también la exhibición del camino que se va aprendiendo con la guachafita cultural, ¿no? Así es, bueno, Mi Juguete Canción además es un programa social, entonces nos inventamos muchas maneras de sostenibilidad a través de la cultura. La Guachafita Cultural es un espacio que está surgiendo de este año, donde estamos mostrando desde un poco lo que se venía haciendo con Guataca, pero en un formato muchísimo más íntimo, más casero. Es una reunión, es una reunión musical donde se muestra talento emergente y un talento un poquito más consagrado. Claro. Y es muy chévere porque es un espacio para poquitas personas que quieren disfrutar de la música y eso que está allí contribuye directamente con la formación de los niños en Mi Juguete Canción. Entonces, ha sido muy interesante porque también nuestros jóvenes, los que ya tienen más tiempo, se están presentando en el espacio, teniendo sus primeros conciertos largos. Claro. Y en esta misma línea, nuestra primera promoción se va a graduar este fin de semana, 7, ¿no? 7 y 8, con una suite de micromontajes de música, danza y teatros escritas por ellos, diseñados por ellos. Bueno, están muy locos nuestros muchachos, sabrosamente locos. Eso en el TED, en el Teatro Luis Peraza. Al lado de las San Pedro. Es una maravilla. Estos muchachos, bueno, para nosotros ha sido todo un viaje ver lo que hay dentro de ellos, ¿no? Claro. De qué quieren hablar y cómo lo quieren decir después de todos estos años. Entonces, bueno, eso va a estar precioso. Hay danza contemporánea, danza clásica, música tradicional venezolana. Estamos muy impactados con lo que ellos van a presentar al público. Allá estaré. Cantas que el mar todo lo ve y todo lo calla. Sé muy bien todo lo que puede ver el mar, pero ¿qué calla el mar, Andrea? Bueno, solamente el mar lo sabe. Decía Otilio Galíndez, ese mar parece como si supiera que no habrá visto el mar, ¿no? Y creo que más bien también es como una imagen que viene de la contemplación. Nosotros somos contemplativos. Mi abuela se sentaba, decían, ¡ay, hay mar de leva! Y mientras todo el mundo se recogía, mi abuela se iba a la orilla del mar, al bulevar, a ver las olas, regresaba a la casa a pintar. Y ahí hay un acto, una comunión de confidencia. Quién sabe qué cosas dejaba mi abuela en esa contemplación, que luego dejó mi madre y que también he dejado yo en el tiempo. El mar es una profundidad de secreto. ¿Vives lejos del mar en este momento? ¿Cada Sí. cuánto vuelves al mar? Mira, voy todo lo que puedo. Fijo voy en mi cumpleaños. O sea, sea el día que sea, ese es mi día de reconexión con el mar. De hecho, la gente lo sabe, me llaman tempranito o tarde porque yo estoy en el mar ese día. Pero cada vez que puedo vuelvo, además tengo mi familia allá abajo, entonces no voy los fines de semana. ¿De qué parte de La Guaira dónde criaste? Mi familia es de Carayacas, del pueblo de Carayacas, que no es una zona de mar, pero bueno, yo me crié entre 10 de marzo y las 15 letras. Yo nací en 10 de marzo, luego viví en Macuto, en las 15 letras, cerquita del Castillete de Armando Reverón. Tengo familia en Los Corales. También tengo familia en Catialamar, o sea, nosotros somos en general muy guaireños. Ok. ¿Y cuando vas, que dejas muchas cosas en ese mar? No, me encuentro. Okay. Creo que ir más bien es un tema de recuperar, más que de dejar. Okay. ¿Qué consideras tú? Me nombraste a Marta, obviamente a Henry, pero ¿qué solías escuchar, ¿no? cuando grababas, por ejemplo, este disco, ¿no? ¿Eras de las que quizás buscabas no escapar de ti, pero guardarte un poco y quizás recoger de otros y acudías a algunos cantantes? Sí, en el proceso de grabación del disco yo soy muy estudiosa. O sea, trato como siempre de estudiar mucho las canciones. Primero mis canciones, en ese sentido, cuando hacemos como un itinerario de grabación, mira, próximamente viene esto, y esa semana tú me ves fajada, estudiando, precisando, no sé qué.
dentro del estudio de grabación. Entonces más bien trato como de generar una situación de mucha comodidad, me pongo descalza, pido las luces bajas, pero en el día a día, tanto cuando estaba en proceso de grabación como en mi cotidianidad, trato de escuchar cantautores en general. Escucho muchísimo a Jorge Drexler. Jorge Drexler me nivela a un nivel que no... me nivela y me estimula cerebralmente. Entonces, Drexler está muy presente, Marta está muy presente. Hay otras voces femeninas también que no necesariamente componen, pero que recogen repertorio súper interesante. Hay una cantante amiga también argentina que se llama Flor Bobadilla, del dúo Bote. Escucho muchísimo a Flor. Flor para mí es una inspiración a nivel de interpretación de las nuevas generaciones. Escucho a Sofía Ribeiro, una portuguesa. Yo oigo música venezolana, pero realmente yo tengo un corazón musical latinoamericano muy grande. Claro. Entonces me gusta mucho escuchar a cantantes latinoamericanas. Vivo escuchando eso, María Cristina Plata, Roberta Sá, también escucho a los portugueses, porque me parece que los brasileros tienen una manera de cantar con la que me identifico mucho, porque es muy calma. Y vengo de un país donde la resiedumbre vocal es pauta. Yo no tengo eso, porque además no está en mi personalidad tampoco. Entonces me parece muy interesante escuchar intérpretes que no son recios y que han logrado hacer música desde ese otro lugar. Entonces ahí también está una Luna Monti, un Juan Quintero, o un mismo Jorge. Más vinculado a lo que llaman ellos la saudade. Sí. Yo no sé si porque yo fui criada te comentaba la otra vez en un disco por una UCBista de los años 90. Entonces probablemente claro, eso está ahí, ¿no? Escucho mucho a Juan Luis Guerra. Ese es el otro lado. Yo mínimo una hora diaria escucho, porque yo vengo de La Guaira, escucho salsa, escucho merengue, soy fanática de Héctor Lavoe, y eso es todos los días de mi vida. Claro. Con eso hago ejercicio, con eso, porque bueno, hay que hacer ejercicio, porque hay que estrenar la parte respiratoria, porque bueno, por el bienestar del cuerpo. O sea, ahorita que mencionaste a Drexler, el año pasado se hizo viral un video en una cena que estuviste junto con otros músicos venezolanos, junto con Jorge. ¿Hubo la oportunidad de mostrarle a él canciones tuyas? No. Lamentablemente, o sea, fue un encuentro muy hermoso, muy repentino, propiciado por Manuel Rangel, maraquero Manuel Rangel. Realmente no estaba, bueno, de hecho los que vieron el video vieron, yo estaba con un moño, yo venía ese día a dar clase y me acuerdo que le dije a Drexler como, mira, estoy en el peor estado, y me dijo, ¿pero qué me vas a hablar si estoy en alpargatas y franela? Pero lo que hicimos fue como más mostrarle nuestra música, pues, en general, como, mira, esto es el merengue, este es el uso de la décima, claro, en Venezuela, que sabemos que él tiene como un interés ahí especial con la décima. Sí le dije que escribía, sí le hablé, por ejemplo, de otros autores como José Alejandro Delgado, que es muy importante para la canción de autor ahorita en Venezuela. Pero no hubo la oportunidad. Creo que le canté algo, puede ser. La verdad no lo sé, Humberto, pero no hubo como demasiado espacio. O sea, en realidad no fue el espacio de mostrarme a mí, sino más de mostrarle a Venezuela. Que ahorita que mencionas a la décima, ¿cuál es el poder de la décima? ¿Por qué es tan atractiva y también tan retadora para quienes escriben décima? Bueno, la décima, yo creo que la principal fuerza de la décima es que son octosílabos, y nuestra mente es octosilábica. Nuestra cultura es bastante octosilábica. Y qué noche tan preciosa, es la noche de tu día. O sea, ya ahí el octosílabo está en muchas cosas de nuestras vidas, en mucha música en el mundo. Nosotros las primeras poesías cuando estamos en el colegio son cuartetas o redondillas, Madrecita del Alma Querida. Entonces yo creo que la décima de entrada tiene ese gancho, y que además tiene la capacidad de reducir ideas en 10 versos que ya son musicales. Claro. Son en sí mismos musicales. Entonces la décima es un instrumento de comunicación poderosísimo, muy 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 poderoso, que bien utilizado te permite conectar muchísimo con la gente. Me pasó algo con los Caminos de la Sal recientemente en Doha. Fui con Jorge para allá y hace un mes y medio, 2 meses, sí, ¿no? para un festival que había. Y bueno, es Qatar, es un país donde hay muchas restricciones. Nos filtraron todo el repertorio y me mandaron a sacar uno de los versos de la décima, pero yo igual hice mi canción sobre la sal. Y al final se me acercó un señor
aparentemente una persona importante de ahí. Ellos no le dan la mano a las mujeres. Me tomó de mi mano, tenía una traductora al lado, y me decía en árabe: qué impresionante que alguien lograse escribir una canción sobre la sal y lograr traducir la cultura de su país alrededor de la sal. La sal, claro. Yo, por favor, hazme llegar esa letra que yo la voy a traducir en árabe, que yo la voy a cantar. Pero eso es el poder de la décima, Humberto. O sea, o sea, el octosílabo conecta a cualquier ser humano. Claro. Wow, qué buena anécdota. Es una anécdota. No, yo no lo podía creer. Yo le agarraba la mano al árabe así como esto está pasando. Mira, y este álbum ya, incluso desde la portada, esa portada es como una radiografía tuya. Pasado, presente, soy, vengo de acá, porque además, para quienes nos escuchan, está Andrea en el medio, pero no necesariamente como protagonista, a pesar de ser la figura central, porque también hay cabida a unas proyecciones de personas de tu familia, unas tías abuelas, ¿no? Sí, y mi abuela. Y tu abuela. Esa sesión fue mágica porque a mi fotógrafo, que es Silvio Loreto, me pidió fotografías familiares, y casi todas esas fotos las tomó un tío abuelo mío, que él se llamaba Bartolomé María Zancudo. Okay. Pero él se enteró que se llamaba así cuando se casó con mi tía abuela. Okay. Para él toda su vida él fue Eloy Zancudo, y para nosotros él se quedó Eloy Zancudo hasta ahora, ¿no? Que además me doy cuenta que mi tío tenía facilidades para la fotografía, no se dedicó a eso, pero son hermosísimas, cada fotografía es más bella que la otra. Y nada, básicamente Silvio me pidió vestir colores claros y él iba tomando las fotos. Yo realmente no sabía que tenía el fondo, él me iba dirigiendo. Y cuando yo veo esa foto fue como, mira, esto es demasiado fuerte, porque además esto ya está peinada como mi abuela. Mi abuela es la primera que aparece de derecha a izquierda. Okay. Y como mi tía abuela, que es la hermana de mi abuelo. Y él logra una construcción ahí con mi vestido, donde el rostro que se refleja en mi pecho es una hermana menor de mi abuela, con la que también tengo un vínculo emocional. No la conocí, pero tengo un vínculo emocional muy fuerte, y mi vestido termina sirviendo para ella. Y dije, mira, este es el concepto del disco. ¿Y Silvia había escuchado el disco anteriormente? ¿No? Wow. Yo le había contado de qué iba. Yo le había contado el concepto del disco, pero el disco no existía todavía. El disco estaba en proceso de grabación cuando se hicieron las fotos. Okay. Entonces, una vez que estuvo listo el disco, ya yo había pensado que esa fuera la foto. Sin embargo, le mandé toda la sesión de fotos al diseñador y le mandé el disco. Okay. Y me dijo, mira, yo creo que esta es la foto. Y bueno, es así porque es precisamente ese recorrido de mi propia agua familiar. Entiendo que, no sé si fue en 2023 o 2022, tuviste la oportunidad de hacer un concierto titulado también Los Caminos de la Sal, ¿no? No sé si fue en Trasnocho o en otro espacio. No, fue en la Cabrujas. En la Cabruja y en Los Palos Grandes, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso de exteriorizar estos sentimientos ya frente a un público? Mira, al principio, como te decía, como ha sido un proceso de reafirmación de mi yo creador, al principio me daba mucho miedo, pero hemos seguido presentando el repertorio y me sorprende porque hay gente que se lo sabe. Ahí hay canciones que ya la gente se sabía antes de que estuviesen grabadas. Eso me impactó. En el último concierto que hice con este repertorio, que fue en mayo, había gente cantando algunas de las canciones. Okay. Y entonces creo que dije, bueno, como que sí está bueno haberme lanzado al agua con esto desde ese momento que dije, voy a hacer solo música mía. Ojo, a veces igual yo metía que si a Henry, uno siempre mete a sus padrinos, para que como una suerte de mantra protectora. A mí, por ejemplo, me encanta comenzar los conciertos con Clavelito Colorado, porque ahí como que yo le pido a Simón, mira, tío, claro, agárrame la mano que aquí voy. Échame la bendición. Y entonces, pero desde ese concierto 2022 para acá he visto no solamente una aceptación grande en mí, sino un recibimiento muy bello en el público. Okay. Hay un tema de, no sé si llamarlo dolor, pero sí de catarsis, ¿no? ¿Sientes que el músico madura cuando, en el sentido de llega a otro momento de su carrera cuando utiliza su obra para hacer esa catarsis? ¿O no necesariamente tiene que ser así?
Mira, yo creo que es como todo ser humano, pues toda obra musical es una obra, o toda obra artística, no toda obra musical, porque hay mucha música que está al servicio de otras cosas, Claro. pero toda obra artística o que persigue ser arte, mientras sea muy honesta, es siempre catártico. Ahora, creo que la madurez se alcanza cuando empiezas a aceptarte, cuando empiezas a decir, no, tú no eres Simón, tú no eres Marta, tú Claro. no eres Connie. Cuando tú empiezas a decir, y está bien, ahí tú estás alcanzando la madurez. Y yo creo que esa es la magia de este tipo de repertorio, porque es muy honesto. Y la gente recibe esa honestidad. Claro. ¿Qué planes hay con este álbum? Por ejemplo, postularlo afuera, no sé, unos Latin Grammy, algo así. Sí, bueno, eso siempre está sobre la mesa. Por supuesto, estamos en un momento muy complejo. Había como la intención de mover un poco más la campaña, quizás hacer un videoclip. Estamos ahorita más en una de promover que sea escuchado, Claro. esperando que bajen un poco las aguas. Y claro que sí, es un material que merece al menos presentarse para su evaluación en las posibles postulaciones de premios que existen, tanto a nivel nacional como Como los Pepsi internacional, Music, como por los ejemplo. Pepsi Music, que esperamos que vuelvan. Por favor. Queremos rodarlo en mercados de música, sí nos gustaría Claro. muchísimo. A mí, yo tengo como la ilusión de poder hacer más música esta música dentro del país, porque hasta ahora yo creo que he recorrido todos los escenarios de Caracas, Claro. pero muy pocos los del interior del país. Me encantaría conseguir la manera de poder llevar esta música a otras partes del país. Sabemos que es dinero, sabemos que requiere de muchas condiciones, pero eso es uno de los planes que están ahí guardaditos Fíjate para que esta música. Es un disco, entiendo el contexto en el que estamos, pero es un disco también muy teatral, que se presta mucho para un escenario, generar todo un universo, ¿no? Alrededor de tu experiencia derramada en este álbum, ¿no? O expuesta en este álbum. Bueno, lo que pasa es que me decía a mí durante la pandemia Osvaldo Macho, que vi unas clases de dramaturgia con él, que Claro. lo que pasa es que yo soy una actriz que se equivocó y Que empezó se a equivocó, cantar. que empezó a cantar. Empezó a cantar. Ok, que sí, que equivocó de salón. Me equivoqué de salón, entré al Ok. salón equivocado. Y yo de verdad tengo una conexión muy especial con el teatro. Entonces, sí, o sea, no lo había percibido de esa manera, pero probablemente sea muy, muy teatral todo el contexto del disco y puede prestarse para ser presentado de la misma manera. ¿Cuál es tu canción preferida? ¡Wow! Es que no sé, porque todas representan cosas Hubo una distintas. que la primera vez que lo escuché, este disco salió, si mal no recuerdo, el 25 de julio, ¿no? El día del cumpleaños de mi abuela. Ah, bueno, 25 de julio. Eso fue, sí, creo que fue el 26 que lo escuché por primera vez. La primera que a mí me enganchó fue María. Mi mamá. O sea, fue una canción miércoles. O sea, maravillosa. Además, ese arreglo es una Sí, locura. sí. Es una locura. Como yo de hecho le dije al maestro Vidal Colmenares, porque ese canto de arreglo es una forma del folclore. Pero bueno, digamos, es un aporte que hace a la forma del folclore Vidal Colmenares, cantante de música llanera. Y yo lo conocí por una grabación que se hizo inicialmente con Trabajo y Persona. Hicimos la letra de Vidal a formato mandolina voz, y luego yo escribí María, porque realmente como ¿qué quiere decir que es una forma del folclore? En el folclore hay música que digamos que es el vestido que tú le puedes poner a tus letras. Entonces yo llegué y decidí, yo no le había escrito nada a mi mamá, decidí escribirle a mi mamá, que se llama María. Y al final María son todas las madres, ¿no? Y Jorge le hizo ese arreglo que es una locura. Y en estos días, antes del lanzamiento del disco, me acuerdo que me crucé con el maestro Vidal, le dije, maestro, le voy a mandar algo, porque prefiero que lo escuche, que venga de mí. Y él me dijo, mira, ustedes quédense tranquilos, que ustedes tienen derecho a explorar, porque si no, eso se muere. Y ahí también fue como me echó la bendición, y ese tema me ha gustado muchísimo. Mira, todos esos temas tienen lo suyo. Me gustó mucho como quedó Instante Arrugado. Me gustó realmente mucho, me gustó mucho cómo quedó nuestro canto. Me resultó muy simbólico grabar Cómo se llama con las muchachas que se están graduando de Mis Juguetes Canción. Claro. Ese tema es de ellas. O sea, realmente yo lo escribí y eso se empezó a correr en Mis Juguetes Canción y en otro grupo que se llama Caramba es Diversidad. Lo hacen. De hecho, tuve la grabación oficial y se lo mandé a la directora, que es un grupo de danza de jóvenes con diferentes condiciones especiales.
y le dije, toma, aquí tienes la versión que puedes usar ahora, porque usaban cualquier versión. Claro. Creo que todo es un disco. Todas esas canciones tienen un significado especial para mí. Entonces no podría decirte que ninguna me gusta más que otra. Y en ese cuaderno que tienes de esa adolescente que escribía poemas, ¿cuántas canciones están por ahí? ¿Cuántas líneas están por convertirse en canción? Hay bastante, porque yo escribía mucho. O sea, ahorita, sobre todo en este periodo postelectoral, tuve la posibilidad de ponerme a revisar incluso libretas que estaban en casa de mi mamá. Es una locura. O sea, además que yo hacía narrativa de los días, pero narrativa poética. Claro. Entonces, tengo que ver. Tengo algunas historias pendientes que tengo en la cabeza. Yo tengo un proceso creativo muy, no sé, yo tengo como el tema siempre flotando y va girando y voy, cuando estoy en proceso creativo me pongo aún más observadora, yo soy muy visual. Entonces empiezo a sacar un poco las imágenes del medio del espacio, escribo en la cabeza y luego lo plasmo. Claro. Ahora, esto que es al revés, que son letras que están allí, tengo que sentarme a ver cuál de ellas le doy el espacio, pero tengo como 5 cuadernos. ¿Qué dijo tu mamá cuando escuchó a María? Ay, se puso a llorar. Le gustó mucho. La primera vez que escuchó a María se puso a llorar. Y ahora estoy orgullosa, parece un pavo real con su canción. El ringtone. Sí, no. Además que también creo que le tengo una historia parecida a la de tantos que bueno, que al principio aceptar que tu hijo se dedique a esto no es sencillo. Porque es una carrera llena de incertidumbre. Entonces, bueno, siempre hay resistencia. ¿Cómo enfrentas la incertidumbre constante? Uf. Porque además, o sea, no solamente es enfrentarla en tu camino, sino también hacia las personas que estás enseñando. Mira, la incertidumbre es miedo. Y el miedo es parte de la vida y tenemos 2 caminos. O te escondes, claro, o lo miras a la cara y buscas las herramientas para vencerlo. Y yo creo que eso es lo que uno aprende en la música, en el arte en general, como a darle la vuelta al asunto, ¿no? Porque si no, no puedes vivir de esto. Tienes que tener mucho aguante emocional. Esto no es fácil. También se lo digo a mis alumnos que quieren dedicarse a esto, le digo, miren, ese miedo de los papás, te vas a morir de hambre, no es una locura. claro. No es como que, ay, mi papá no entiende. No, realmente es complicado. Tienes que hacer un montón de cosas, tienes que ser muy creativo. Tienes que entender que, sobre todo en los tiempos que corren, no solo en Venezuela, en el mundo, tú eres el artífice de tu destino. Claro. Y entonces, bueno, tengo como todo el mundo, tengo mis fases, mis momentos en los que siento que no puedo con la incertidumbre, pero por suerte hasta ahora han sido más las veces que sí, y hago red. Tengo a Jorge a mi lado, que es un gran soporte emocional, y trabajamos en red con otras personas, entonces ahí nos vamos sosteniendo y vamos haciendo posible la vida desde este lugar diferente. En esta dinámica docente que llevas en Mis Juguetes Canción, Andrea, ¿qué ves en los adolescentes? ¿Qué inquietudes desde el punto de vista artístico tienen, ¿no? Cómo toman la tradición venezolana, la tradición latinoamericana, y cómo la entremezclan con su entorno cotidiano, bien sea buscado o que les llega porque es inevitable? Sí, los adolescentes con los que nosotros trabajamos, ellos se autoperciben como unos bichos raros. Okay. Lo entienden, pero creo que ha sido fundamental en su proceso formativo que nosotros no hemos sido restrictivos. Es decir, sí, desde que están niños trabajamos con ellos las tradiciones, pero entendemos que son adolescentes. Claro. Y que son parte de un sistema mundo. Entonces yo creo que ha sido muy valioso porque hemos visto cómo ellos han incorporado eso que sienten, que disfrutan a su cotidianidad. Y por supuesto no es lo mismo la música, o sea, la música que hace un Ángel Colorado, cuatrista, es una música de raíz tradicional, pero que ya es otro lenguaje. O la manera de percibir una puesta escénica de una Yolisea Costa, que lo vamos a ver ahora en el montaje de 5 segundos de silencio de un canto de la bandera, está cargado de un discurso de empoderamiento femenino. Entonces a mí me llama mucho la atención porque siento que es una generación más despierta. Nosotros estábamos apasionados por la música. Ellos están apasionados por decir cosas
a través de la música, a través de la tradición y a través de su universo creativo. Y yo creo que eso no es casualidad. O sea, son jóvenes que les ha tocado también otros tiempos. Claro. Y entonces sí, o sea, y un poco lo que siempre se ha puesto sobre la mesa. Nosotros no podemos tapar el sol con un dedo, pero el arte es un espacio de sanación. Es un espacio de crecimiento emocional y es un espacio de crecimiento social. Y unos en más medida que otros tienen conciencia de eso. Y eso lo estamos viendo en sus resultados artísticos. 2 de septiembre de 2024, hoy lunes. ¿Qué hay en la agenda para lo que resta del año, Andrea? Bueno, en principio voy a estar muy enfocada en mis juguetes canción. Obviamente en seguir promocionando el disco y esperemos poder dar un concierto pronto, como se merece, para presentar bien este repertorio. Pero con mis juguetes canción tenemos el 7 y 8 en el Centro TED, 5 segundos de silencio y otras historias, con nuestro grupo que se gradúa. Luego vamos a estar el 9 y 10 de noviembre en el 10º aniversario de mis juguetes canción en Trasnocho Cultural. Un montaje que se va a llamar Un viaje con destino a la memoria. Es una pequeña recopilación sobre diferentes montajes que ha hecho mis juguetes canción con los 63 integrantes de mis juguetes canción en escena. En principio estamos con eso, estamos también tratando de terminar de cerrar un disco que tenemos ahí engavetadito de mis juguetes canción, pero que yo creo que ya pronto lo vamos a poder presentar y seguir trabajando duramente en los caminos de la sal. Fíjate que se me viene a la mente ahorita, cuando hablando del disco, una obra icónica de nuestra cinematografía está relacionada con la sal, que es Araya, de Margot Serrat. De hecho, el libro que escribe Diego Arroyo Gil sobre Margot se llama La sal de ayer, porque se enfoca en una frase, en un diálogo de estos recolectores de sal de Araya, que dice: no, vamos a recoger la sal de ayer. Que además es una frase bastante poderosa, y entonces ahí tomó para titular el libro, ¿no? ¿Algún mensaje, Andrea, que consideres importante, pertinente, lo hayamos mencionado en estos minutos de conversación? Bueno, Los Caminos de la Sal es una invitación a abrazar nuestra emocionalidad, es una invitación a abrazar nuestro origen y a seguir buscando nuestro camino de ser. ¿Coordenadas? @AndreaPaolaTMG en Instagram, principalmente. Y el disco está en las plataformas. Están en todas las plataformas que se les ocurra, van a poder conseguirlo. Ahorita que mencionabas que las veces que has tocado, que has interpretado el álbum, o algunas canciones del álbum, hay reacción de la gente, ya se sabe las canciones. ¿Cuál es la con la que sientes tú que hay más conexión? El agua. Les encanta el agua. O sea, el agua fue sencillo y yo creo que ya al mes, sobre todo los más jóvenes. Ok. Y el concierto que di en mayo había como 15 muchachas. Ok. Todas la cantaban. Incluso se le sabía mejor que yo. El agua ha sido impresionante. Ha gustado mucho. Buenísimo. Muchas gracias, Andrea. Muchísimas gracias a ti, Humberto, por el espacio. Buenísimo. Y esto fue todo. La entrevista con Andrea Paola. Les habló Humberto Sánchez Amaya en el Mi Open Radio. Este programa fue grabado el lunes 2 de septiembre de 2024 en los estudios Mano Derecho de la Estación por la emisora Melano Escobar. En la dirección, en la coordinación, Génesis Zambrano, y en la coordinación de audio está Héctor Meneses. Nos vemos.